Soy hijo de una madre cristiana y piadosa. No fui a la escuela cuando niño. No había dinero ni escuelas donde yo viví. Pero mi mamá me insistió: hijo, tienes que aprender a leer para que tú me enseñes, me leas la Biblia todos los días. Me regaló un Nuevo Testamento de letra algo grande que le facilitó la misión Amigos, con sede en Chiquimula. Y ahí comencé yo a querer leer. Entonces comencé a hacer mis primeras letras en el polvo. Después, cuando llovía mucho, en el lodo. Dos de mis hermanos se burlaban de mí por mi empeño en aprender a leer. Uno de ellos me dijo que yo iba a ser un haragán y que a robar iba a aprender, ¿verdad? Fue muy duro, casi me desanima, pero no lo logró. Entonces, a los 5 años de edad, yo comencé a leer la Biblia, lo primero que leí. Y mi madre no me perdonó ni un solo día en todo el tiempo que estuve en la casa para leerle la Biblia a ella. Cuando llegaba la noche, yo podía estar cansado o enfermo, pero mi madre no se acostaba ni dejaba que yo me acostara si no le leía la palabra de Dios. Y así fue practicando y agarré ya soltura para leer la Biblia. No me gustaba ir a la iglesia, pero mi madre me tomaba de las orejas y me llevaba a la iglesia. Y tenía que arrodillarme a la par de ella para orar. Yo esperaba que ella se concentrara en la oración, me levantaba y me iba al campo a jugar fútbol. Pero lo que mi madre sembró en mí empezó a producir frutos. Trabajando allá en el campo, teníamos un terreno ahí en el Cerro Chino. Entonces, a mí siempre me gustaba el trabajo desde niño. Entonces, con el machete, cortando la maleza para sembrar frijol y maíz, ¿verdad? Un día, en mi mente, hasta el día de hoy yo no he escuchado la voz audible de Dios, nunca. Pero a mi mente vino una idea clara: Roberto, entrégate a Jesús, porque Él te va a llevar a muchas naciones para que prediques su palabra. Yo me sorprendí, dejé de trabajar, le eché filo al machete, volví a trabajar. 2, 3 minutos después, otra vez la voz, ¿verdad? Roberto, entrégate a Jesús, porque Él te va a llevar a muchas naciones para que prediques su palabra. Yo no entendía qué quería decir con naciones. Yo no sabía qué era eso. Fui a beber agua a mi tecomate, todavía lo guardo ahí en la casa, y volví a trabajar la tercera vez. La misma idea, clara, como si hubiera sido una voz audible. Entonces, a la noche de aquel día yo fui a la iglesia. Los amigos me detuvieron en el camino y cuando llegué el culto ya había terminado. Y le dije al pastor: pastor, yo vine a entregarme al Señor. Y él me dijo: lástima, dice, el culto ya se terminó. Pero había un hermano allí, un diácono, hermano José Saavedra. Él dijo: pero nunca es tarde en llegar, dijo. Pero cuando él dijo eso, yo ya iba para el altar. Y ahí aquella noche hice confesión pública de mi fe en Cristo. Seguía leyendo la Biblia, ya no porque mi madre me lo exigiera, sino porque a mí me nacía leer la Biblia. Y ahí empiezo a sentir un deseo de predicar. Pero
No podía resistir yo aquel deseo de predicar. Pero el pastor nunca me dio, era muy joven, el pastor nunca se fijó en mí, nunca me dio la oportunidad para predicar. Yo sufría porque decía, habré pecado, pero no, Señor. ¿Y por qué el pastor no me toma en cuenta? Ahí está el culto de jóvenes. Bueno, un día fui a visitar al pastor de distrito, el hermano Juan Pancán. Y él de manera un poquito seca, ¿eh? Si no le da lugar el pastor allí, Manuelito López. Mire cuánta aldea hay ahí sin iglesia. Ahí no hay iglesia, amigo, no hay iglesia, Dios, no hay nada. Estaba Chispalito, Plumajillo, Buenavista, Jubuco, Jubucón, Los Tarros, Mojanales, Los Nacimientos, El Refugio, Santa Cruz, todo lo que es la frontera de Honduras. Y entonces yo fui a predicar sin tener nada, y no había nadie ahí, pero iba al trabajo, echaba una camisa limpia, porque allá en el trabajo sudaba y me hacía una miseria, ¿no? Y en la tarde me limpiaba el lodo más grueso, me ponía la camisa limpia y caminaba 14 kilómetros para allá a pie, en unos lodazales, pero espantosos. Y tenía que regresar esa misma noche. Yo me caminaba 28 kilómetros, casi no dormía, porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Así comencé a predicar en un lugar que se llama todavía Chispalito. Algo cerca de ese lugar estaba Plumajillo, y fui allí a predicar, pero predicaba en el camino, buscaba algún árbol allí y ahí predicaba. Ya en Plumajillo un hermano había dado una galerita, con unas lepas así pequeñas, y llegó un señor, el señor José Genes, comisionado militar, y una noche que yo estaba predicando, él llegó con una pistola y un machete para matarme. Yo no sabía, gracias a Dios nadie me contó antes, si no hubiera huido. Entonces le di la bienvenida y le dije, siéntese por favor, me da gusto que esté con nosotros esta noche. 2, 3. Entonces, al siguiente sábado volvió, y al tercer sábado se convirtió al Señor. Él llegó a ser pastor de esa iglesia. Y dijo, yo había jurado que lo iba a matar, pero en vez de eso el Señor me tocó. Es cosas como esa. Es difícil resumir tantísimos años, porque yo comencé a predicar formalmente el 3 de enero de 1965. Entonces, habían algunas iglesias pequeñitas de Novillo, Los Planes, Las Flores, por ejemplo, y cuando iba a predicar ahí me daban ofrenda de 3 centavos o 5 centavos o 10 centavos, pero yo nunca quise recibir ofrenda. No por orgullo, sino porque decía, ¿cómo voy a cobrar yo por predicar el Evangelio cuando que Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario? Hasta que una hermana ancianita en una iglesia que se llama El Refugio agarró un billete de 50 centavos y me dijo, hermano, su mensaje me bendijo, tome. Y yo le dije, olvídese, yo no cobro por predicar el Evangelio. Entonces me arrugó la cara y me dijo, mire, pato, si a usted no le sirve mi dinero, recíbalo y tírelo, pero a mí me sirve que usted lo reciba. Esa señora me dio una de las grandes lecciones en mi vida, ¿verdad? Entonces yo trabajaba, cosechaba maíz, frijol, arroz, café, había fruta, piña, caña, naranja, y servía al Señor. Pero sentí la necesidad de prepararme. Escuché del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios aquí en Quetzaltenango. Hablé con el supervisor y director en aquellos años, el hermano Virgilio Wolf, y él de una vez me abrió las puertas.
y me vine a estudiar, 1967. Estudié justamente cuando el instituto cambió la modalidad. Antes eran 2 años, luego ya cuando yo vine a estudiar eran 3 años. 67, 68, en el 69 me gradué en educación cristiana. Ya después de graduado fui a Puerto Barrio, me enviaron a Puerto Barrio como pastor de Livingston. Y allá voy, con mi valijita así de cuero, ya todo rajado, toda vieja, 2 pantaloncitos, un igual número de ropa interior. Pero cuando llegué a Livingston, el pastor no quiso entregar la iglesia. Y no voy a decir el nombre porque todavía vivo. ¿Y qué hacía yo? Me tuve que regresar para Puerto Barrio. Vengo a hablar con el hermano Duncan Madrid. Él era el supervisor de ese distrito de Puerto Barrios y el pastor de la Iglesia de Dios de la 14. Y él me dijo, pues quédese aquí unos días, y ahí voy a ver si lo pongo a que predique. Me quedé ahí y me puse un par de veces, pero no me sentía subutilizado. Entonces hablé con una familia, hermano Rafael Leal y su esposa Mercedes Ishim. Y entonces ellos me dijeron, hermano, vivimos lejos de la iglesia, ¿por qué no nos va a predicar? Le damos la casa. Y en la casa de ellos comenzó la iglesia de Dios de entre 21 y 22 calles de Puerto Barrio. Ya allí logré comprar el terreno, no habían hermanos. Prediqué 8 meses allí y no gané ni una sola persona para Cristo. Entonces experimenté una frustración enorme, una crisis, y tomé la decisión de regresarme mejor a la casa. Pero tenía miedo porque mi papá me había dicho, eso de pastor no es para usted es un hombre de trabajo, aquí tiene terreno para que trabaje. Entonces, me daba vergüenza pues presentarme ante mi padre, pero no me quedaba alternativa, regresé. Y bajando ahí en el cruce de los Amates para el Rico, ¿verdad? De repente una fiebre enorme que no me permitía caminar. Me metí abajo de los hilos de alambre, un jaraguatal, a ver cómo encontraba alivio de mi fiebre. Y ahí pensando y orando, dije, regreso a mi casa derrotado y enfermo, ¿qué va a hacer mi papá conmigo? Entonces pensé y busqué a un señor, ahí no era cristiano él, que hacía herrajes para bestias. Y le dije, Señor, présteme 25 centavos. Eso valía el pasaje de los Amates a Puerto Barrio. Y regresé, hermanos, a Puerto Barrio, a la casa del hermano Rafael Leal. Entonces decidí ir a buscar a la gente, aunque me rechazaran. Entonces encontré al jefe de muelle de Puerto Barrios, el hermano Eulogio Noriega, ¿verdad? Empecé a visitarlo en su casa, a orar por ellos y a invitarlos, y llegaron. El siguiente domingo, después de haber regresado de esa experiencia tan crítica que tuve, se convirtió el hermano Eulogio Noriega, después su esposa, sus hijos. Era una familia grande. Hermanos, yo experimenté un gozo, qué lotería, ni qué premio mayor, ni qué 8 cuartos. Eso para mí fue todo lo que yo necesitaba. De ahí comienzo a evangelizar en el muelle, y estaba el hermano Miguel Franco. Mire cuánto hace eso, y tengo esos nombres fresquecitos, Miguel Franco. Y empecé a visitarlo y a evangelizarlo, y se convirtió el hermano Miguel Franco. Después ingresé al puerto Santo Tomás de Castilla, antes se llamaba Matías de Galvez, y encontré al hermano Teófilo Osorio. Él era secretario del tercer almacén del puerto Santo Tomás de Castilla, y no lo dejé hasta que se convirtió al Señor. Entre el hermano Teófilo Osorio, el hermano Miguel Franco y el hermano Eulogio, me sacaron de donde yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo en una enramadita
con manaca, no palma, sino manaca. Y se metía el agua, tenía un nylon plástico para protegerme, era de tierra, había pulgas. Yo aguantaba hambre literalmente hasta 3 días, ¿verdad? Entonces, pero después de que la iglesia comenzó a crecer, ya mi situación cambió. El hermano Eulogio Noriega dijo, no, el pastor no debe vivir aquí. Dijo, paguémosle un apartamento. Y ellos me pagaron el apartamento. La hermana Mercedes Ishim tenía un restaurante y un comedor. Y ella dijo, usted va a comer en mi comedor, mi restaurante, siempre. Yo pesaba como 92, 93 libras en aquella fecha. La hermana me daba un vaso así de jugo de naranja con 2 yemas de huevo, y a mí no me pasaban el huevo, pues, pero me obligaba. Ahí me comenzó a caer la maldición de engordar, porque yo era flaco. Ahí comencé a engordar. Para hacerles breve esta experiencia, compramos el terreno allí donde está la iglesia, entre 21 y 22 calle. ¿Y con qué dinero íbamos a construir? Los hermanos no... A mí me daba miedo pedirles, ¿verdad? Pero me hice amigo del alcalde, don Víctor Coronado Aldana. Él decía que era mi tío. Yo nunca lo comprobé. Participé en una campaña para comprar una ambulancia para el hospital de parte de la municipalidad. Y trabajé con el párroco de Puerto Barrios. Otra experiencia. Con ese contacto con el alcalde, yo le expliqué un día que quería hacer un templo. Y fue a ver. Él personalmente fue a ver. Y yo le voy a dar todos los materiales, me dijo. Ustedes construyen. ¿Y cómo le poníamos? Le voy a dar un transformador. Pero ¿quién iba a hacer el trabajo? Hermanos, hubo un día que tuve 81 trabajadores en el templo. Eran sábados y domingos, sábados por la tarde y domingos por la mañana. Y casi todos inconversos. Así se hizo ese templo. Antes de eso, como estaba yo muriéndome de hambre, yo trabajé como cheque a bordo en Santo Tomás de Castilla. Porque el gerente general también era de apellido Aldana. Nunca lo comprobé si realmente era mi familiar, pero él decía que sí. Y él fue el que me dio ese trabajo. Solo que tenía que trabajar todo el día, y si había trabajo en la noche, era obligatorio. Pero era una plaza que en aquel tiempo se ganaba 150 quetzales al mes. Y un maestro ganaba como 26 quetzales al mes. Yo tenía un salario de diputado. Así, de la noche a la mañana. Pero me tocó trabajar día y noche. Y la obra. Entonces tuve que tomar la decisión de renunciar al trabajo. El gerente me dijo hasta de qué me iba a morir por haber hecho eso. Me dijo, he conocido gente bruta, me dijo, pero vos le ganás a todo. Bendito ese día que decidí renunciar al trabajo, porque la iglesia comenzó a crecer. Después de eso me llamaron para ser maestro en Shela. Entonces ya la iglesia me estaba dando allá como un promedio de 80 quetzales al mes, que era un sueldazo en aquel tiempo. Porque la gente que tenía en la iglesia era gente con trabajo, con empleos bien remunerados, ¿verdad? Entonces, pero dejé la iglesia ya y vine aquí a ganar 15 quetzales al mes como maestro. Después me subieron a 25 quetzales al mes, menos diezmo, me quedaban 22.50. Con ese sueldo logré hacer dinerito para casarme. Me salió una beca de la Universidad Lee, empiezo a estudiar inglés, pero no sé quién cambió las cosas, no voy a mencionar el nombre, enviaron a otra persona, me quitaron la beca a mí.
Para compensar un poco, ya cuando surgió el Seminario Latino Internacional en Panamá, entonces ya me enviaron a estudiar a Panamá. Yo fui de la primera generación de estudiantes del Seminario Latino Internacional, ¿verdad? Pero después del fraude que me hicieron, porque todo esto pasa en la viña del Señor, ¿verdad? Y hay que saberlo. Después que regresé de Panamá, seguí como maestro del Instituto Bíblico en Shela, pero sin decirme nada, la iglesia de la zona 3 me eligió como su pastor. Y yo me encontraba en Izabal, trabajando en la tierra, porque pues ya me había casado, ya iba a nacer mi primera hija, y ¿cómo lo hacía? Yo fui a sembrar frijol todavía, ya a hacerme un dinerito para comprar pues la colchita y alguna ropita y la cuna, en fin, de Erika. Entonces el supervisor, hermano Minay, me mandó a llamar. Véngase urgentemente. Y le dije, hermano, era el tiempo de vacaciones, ¿verdad? Tiempo que no habían clases ahí. ¿Qué de trabajar ni que nada? Me va al estilo, hermano Minay. Me tuve que venir. Le dejé a mi hermano allá el trabajo, hermano Neftalí, que vivía todavía. Y cuando vengo a Shela me encuentro con que yo era el pastor de la Iglesia de Dios de la zona 3. Habían 27 hermanos. Les propuse a los famosos consejeros trabajar con grupos de crecimiento, que en aquellos años, era hacia el año 1974, no había nada escrito, nadie sabía nada de células, ni de grupos familiares, ni de nada de eso. Pero a mí me vino la idea, me rechazaron el proyecto totalmente. ¿Qué hice? Comencé una célula en la casa. Y comenzamos a evangelizar con mi esposa, a llevar gente. ¿Cómo eran nuestras reuniones? Yo no los evangelizaba, no los invitaba a una taza de café. Ahí les gusta mucho el chocolate y un panito. Primero, entrar en confianza. Como a la tercera reunión les pregunté, ¿les gustaría que orara por ustedes? ¿Tienen alguna necesidad? Y se vuelca aquel número de petición. A orar, nada más. Hasta la siguiente le dije, ¿quieren que leamos una porción bíblica? Sí, por favor. Y comienzo a estudiar la Biblia con ellos, sin ningún material. Con el tiempo se convirtieron 17 personas ahí en esa célula de nuestra casa. Y esa gente comenzó a diezmar antes de bautizarse. Los bauticé, pues preparamos un himno y los presenté. Esta es la célula. Cuando los consejeros vieron eso, y uno de los consejeros era tesorero general y vio el ingreso de esta gente, porque usted no dijo, esto funciona. Hermano Jorge Macario, ya falleció él. Y entonces ya la iglesia aceptó el trabajar con estos grupos, y empezamos con uno, y luego con dos, luego con tres. En Río Seco teníamos a la hermana Sebastián y comenzó como con 6 personas. Me dijo, pastor, no sé qué voy a hacer, tengo 48 personas, y empiezo a bautizar. Y sacamos mucho más, llegamos a tener 47 grupos allí. La iglesia creció de 27 a 580 miembros. El templo era de adobe, pequeño. Y entonces yo tomé la decisión de derribar el templo de adobe y construir el templo que está ahorita en la esquina del Estadio Escolar Mario Camposeco. Pequeñas cositas le han hecho nada más, así como yo lo dejé, así está. Y entonces, Zabaleta, hermano, por amor de Dios, ya la iglesia me estaba dando 1,300 quetzales de aquel tiempo, que valían más que el dólar. Dios mío, yo empecé a invertir en la misma obra, ¿verdad? Un señor, don Hugo, que tenía una ferretería allí, yo llegué un día a comprarle un quintal de cemento, uno. Y pues se lo pagué y me dice, ¿cómo se lo va a llevar? Aquí en la espalda.
Cuando yo me eché el quintal al hermano, mire, me dijo, mire, yo quiero regalar un quintal también. Ah, pues échemelo ahí. Y me fui con los 2 quintales. Hace poco me hicieron un reconocimiento ahí en la iglesia de la zona 3 de Shela. Y hay hermanos que fueron testigos de eso. Bueno, fue muy emotivo pues recordar esa experiencia. Entonces ahí estaba yo, viento en popa, ¿ya? Cuando me llama el hermano Minay de Estados Unidos, de la Asamblea General, hermano Aldana, lo felicito. ¿Por qué? Ha sido nombrado supervisor del territorio occidente. Yo tenía 28 años. 28, ¿sí? Antes de cumplir 28. ¿Qué le? A mí nadie me preguntó si yo quería ser supervisor. Ya está nombrado. ¿Conociste al hermano Minay? ¿No? ¿Escuchaste algo de él? Sin pedir mi consentimiento. Entonces, porque hermano Minay lo trasladaron al central, al territorio central, porque allá se había derrumbado la cosa, ¿verdad? Entonces, asumí la supervisión del territorio occidente ahora hay 3 territorios. Después ya como superintendente nacional yo saqué el territorio sur-occidente, pero antes era uno solo. Recibí 192 iglesias y entonces implementé el plan de la iglesia hija. Y con carteles, un templo grande y un chiquito, ¿verdad? Con una flechita. Entonces, las iglesias que tienen de 80 miembros para arriba deben establecer otra. Fue una explosión de crecimiento. Llegamos a tener 537 iglesias organizadas y como 368 misiones, campos, ¿verdad? Pero cosas interesantes, por ejemplo, como pastor yo recibía $1,300, como supervisor recibía 315. Pero nunca he trabajado por dinero, nunca he tenido eso en mente. Tuvimos un crecimiento económico como de 3.237%, porque la membresía se triplicó y el número de iglesias casi se triplicó, ¿verdad? En esas estábamos de lo más lindo cuando el hermano Minay ya se había ido del territorio central. Entonces dejaron a un interino allá, tampoco voy a mencionar su nombre. El hermano con la mejor de las intenciones. Al hermano solo ala le hace falta para ser ángel, pero como administrador, nada que ver, ¿verdad? Entonces se derrumbó allá y viene Roland Van, que era el superintendente de Centroamérica, y me dice, te vas para el central. Cuando esto aquí estaba de lo mejor. Yo le dije, anúncielo pues, era una asamblea ministerial. Ese día no hubo almuerzo. A las 5 de la tarde la gente llorando todavía, porque no querían que me fuera. Pero me fui. Entonces llego al territorio central, lo primero que encuentro son 6 meses de atraso en los reportes. Según los libros había dinero en las cuentas, y hice los reportes, hice el cheque y lo mandé. Regresa a Roland y dice, rechazaron el cheque. ¿Por qué? Le dijo, porque no tiene fondos. Entonces le dije, Roland, por favor acompáñeme, vamos a ir a ver todas las cuentas del territorio. Entonces, sumando todas las cuentas del territorio, habían 48 que salen. Entonces yo trabajé sin salario en el territorio central. Yo aporté mi salario para levantar las finanzas. Las levantamos ya cuando David Munguía me sustituyó. El territorio tenía saldos favorables, saldos positivos ya significativos. En esa etapa yo vi el país en general, y entonces le dije al hermano Roland, la iglesia no puede seguir, eran 3 territorios, el occidente, el norte y el central. Pero la iglesia comenzó a crecer y no se puede seguir así, hay que hacer otros territorios. Y fue difícil porque Misiones Mundiales no le gusta, no quería más presupuesto, porque en ese tiempo los supervisores eran sostenidos 100% por Misiones Mundiales. Entonces no quería más presupuestos. Pero Roland y yo luchamos, entonces así fue como se creó el territorio suroccidente, el territorio nororiente, Zacapa y Zabal, el territorio de Petén y el territorio de Huehuetenango y el territorio de Cobán. 5 territorios nuevos. Eso fue, pero estratégico, clave para
el mayor desarrollo de la Iglesia de Dios en Guatemala. ¿Qué pasó? Cuando había 8 territorios, entonces mi Roland, vas a ser el supervisor nacional. Dije, yo no quiero eso. Yo no te sugerí eso, Roland, porque él y yo tenemos muy buena amistad, para que me nombraran. Y no quería, pero me nombró. Y misiones. Entonces yo comencé como superintendente nacional de Guatemala, sin salario, sin oficina, sin ningún ingreso, porque todos los territorios reportaban a la oficina de la superintendencia. Pues así fuimos creando la oficina, dándole formalidad. Ya poco a poco los territorios comenzaron reportando una mitad allá y la otra mitad aquí. Después reportaron todo. Y fue así, mi estimado Zabaleta, que se levantó la oficina nacional. Estaba yo como superintendente nacional 7 años la primera etapa, cuando a Roland se le ocurrió que necesitaba un coordinador de educación teológica para Centroamérica. Y entonces tuve que dejar la superintendencia nacional para coordinar la educación teológica en Centroamérica. No había oficina, no había nada. Entonces hice un recorrido, hice un estudio más o menos completo, objetivo, y me di cuenta que me habían puesto a trabajar, pero no me habían dado autoridad ni recursos. Me habían dado una libra de chicharrones, pero no me dieron un diente para comerla. Entonces renuncié. Ya en 1989, de emergencia, me enviaron como supervisor nacional de Costa Rica, que es una historia larga. Nunca he trabajado en mi vida como en Costa Rica. La iglesia dividida, deudas por más de $17,000. Dios mío, qué trabajo. Como 22 ministros en adulterio. Y que el supervisor anterior caía en adulterio, uno aquí, lo pasaba a otro lugar un poquito lejos y no hacía nada. Muy, muy difícil. Pero se logró levantar. Ahí tuvimos un crecimiento económico de 1.121%. Hicimos una inversión de $1.529.000 y dejé en caja $44,000 uno sobre otro. ¡Pum! Otra vez. Ya Roland era el director mundial de misiones y William D. Alton, que en paz descanse, era el superintendente de Centroamérica. Y los dos me dijeron, Roberto, estás muy agotado, estás muy cansado, vete a Guatemala, descansa un par de meses porque vas a ser el próximo superintendente de Centroamérica. Y le dije, ustedes han comprobado por sí mismos cómo va la obra. No es el tiempo. No me interesa ser superintendente. No, me dijo hermano Alton, yo voy a irme. Y la persona eres tú. Por pura obediencia me vine de Costa Rica, dejando mi corazón allá. Vine acá. Debes saber esto, tú eres joven, tú también, que en la iglesia pasan muchas cosas. Manejaron la cosa ahí arriba, ya no hubo tal nombramiento para mí como superintendente de Centroamérica, nombraron a otro. Y me dejaron volando. De la noche a la mañana yo me quedé sin ni un centavo de ingreso, con mis 4 hijos en colegio, estudiando. Entonces bajo la manga se sacaba un nombramiento como supervisor del territorio sur, aquí, pero yo no quise aceptar. Me llamaron de la iglesia de la Atlántida, porque Berto salió para acá como supervisor y querían que fuera el pastor. Llegó el consejo de la iglesia. Hubo problemas en la 1 de julio, pecado ahí, y entonces de emergencia, y en esas iglesias yo estaba presupuestado, pero no quise. ¿Qué hice? Arrancarme en un lodazal ahí en Bosques. Ese camino lo hicimos a puro pico, pala, asadón, carretilla. No había luz. Ahí iban a desmantelar carros robados, ahí tiraban cadáveres. Dios eterno. Ahí me fui. Y comencé. De la nada. Compramos el terreno, hicimos un préstamo.
no pudimos pagar como habíamos acordado el préstamo. Me cae el superintendente y me trata de lo peor. Y yo levantando la iglesia. Pero seguí. Y entonces pagamos el préstamo. Una carpa que yo mismo había conseguido antes y que nadie la usó. Todos los 6 años que estuve en Costa Rica, nadie la usó. Yo vine a desempolvar esa carpa y así comenzamos ahí en Bosque. Tenía 428 sillas. Cuando comenzamos estaba untadito de gente. Llegó el momento que ya no cabía nadie más y las correntadas de agua pasaban por los pies de los hermanos. Entonces así fue como iniciamos la construcción ahí. Se convirtió el hermano Julio David Guerra, arquitecto, que tenía una empresa constructora. Y un día dice, pastor, mire, nos mojamos el domingo, ya no cabemos ahí, construyamos. Pero le digo yo, ¿de dónde? ¿Con qué dinero? Mire, pastor, yo les construyo y ahí me pagan poco a poco. Pensé yo y dije, consulto con el consejo, lo someto a aprobación. No, hecho está, le dije, hecho. Y sin la aprobación de nadie, él levantó el templo que hoy está ahí. Con una deuda de 722,000 quetzales. Para pagar en 2 años, la pagamos en 4 meses. En 4 meses. Entonces, ahí llegamos a tener gente hasta en las gradas de los 2 lados. No cabían. Rentamos 2 iglesias hijas, una en Cruz de Piedra y otra en el Aguacate, que lamentablemente se perdieron. En esas estaba yo contentísimo, feliz de la vida. Cuando el problema de Roque Barrios como superintendente nacional. Entonces, Ken Anderson era el superintendente de Centroamérica, convocó a todos los líderes de la iglesia en el país, cuerpos de consejeros, toda la representación, a votar pues, pero nadie me avisó a mí, yo no fui a esa reunión. Y entonces al día siguiente me llama, pastor, gracias a Dios, usted es el nuevo superintendente de la iglesia de Guatemala. ¿Qué? Sí, ganó con el 94,3% de todos los votos. Dejar Bosques otra vez, como dejar la zona 3 en Chile. Fue bien difícil. Otra vez, por pura obediencia, tomé la superintendencia nacional en mi segundo periodo. Elaboramos el primer plan maestro, 1990-2000. Y yo dejé hecho también todo el programa para el nuevo plan de la primera década del siglo XXI. Parece una novela. Eso, bendito. Aquí estaba cuando consultaron en Centroamérica. Ken Anderson dijo, yo no sigo como superintendente. Entonces, otra vez, de sopetón, me nombra el superintendente de Centroamérica. Pero yo tuve que hacer las 2 cosas. Nunca recibí los 2 salarios, ¿verdad? Porque me agarraron así en curva, pues. Y serví en la superintendencia casi 12 años. Casi 12 años. La última votación en Tegucigalpa, Honduras, me favoreció con más del 90%, pero de una vez le dije a la gente, mi continuidad en este cargo no depende de que ustedes voten o no por mí, está decidido, no sigo. Y entregué la superintendencia. Ya teníamos 14 familias misioneras en el campo. Solo en el fondo de misiones había $517,000, aparte de los otros rubros que le dejé al hermano Collins, ¿verdad? Él tuvo la ventaja de darle seguimiento, por lo menos a la cuestión misionera, que es su mole, ¿verdad? Le dio buen seguimiento.
Entregué la superintendencia, estoy haciendo a grandes rasgos. De la noche a la mañana me quedé sin ni un centavo de ingreso. Por segunda vez, cuando me vine a Costa Rica, la misma experiencia. Y ahora la misma experiencia. Yo fui miembro de la Junta Mundial de Misiones 7 años. Si alguien sabe las finanzas de Misiones Mundiales, es su servidor. Tienen un presupuesto básico de 46 millones de dólares. Y lo que yo he aportado allá, modestia aparte. Pero nadie dijo siquiera gracias. ¿Por qué no tomaron $1,000? Con $1,000 mi esposa y yo hubiéramos comido, hubiéramos vivido sencillo. Pero no. Hasta ahora me invitaron para ir a la Asamblea General. Y con todo pagado. Y con todo pagado. Ahora vienen a ofrecerme cargos aquí a diestro y siniestro. No. Entonces me quedé como predicador. Entonces comencé la iglesia allí, Koinonia. Abrimos la iglesia en el puerto de San José, Parcelamiento de Los Ángeles, en la zona 21, en Potrero Carrillo. En Antigua, esa iglesia me costó una barbaridad. 5 iglesias nuevas plantamos, sin aljaraques. Pero yo me sostenía como predicador, ¿verdad? Es lindo esto, hermanos, por eso Dios es tan fiel. Como predicador, que recorrí otra vez casi toda América Latina, México. México ha sido, qué país para mí. Yo recibía casi al doble de lo que recibía como superintendente de Centro. Trabajé en México, especialmente con la iglesia presbiteriana. Este curso, persona, porque llegaron hasta mi casa en Guate y dijeron, hermano, ese pentecostalismo de afuera no lo queremos, pero su pentecostalismo sí lo queremos, lo necesitamos. Y digo, el pentecostalismo no es mío, el Espíritu Santo no es propiedad de nadie, es de usted, del que lo quiera. Entonces trabajé con ellos 5 años consecutivos, este material. Y la Iglesia Presbiteriana de México tiene ahorita 1.388.000 miembros. La nuestra no pasa de 90.000. Interesante. Entonces ya ellos me invitaron formalmente para irme con ellos, ¿verdad? Pero yo nunca me he prestado para divisiones y jamás lo voy a hacer. Entonces no quise. Ellos han sido buenísimos. Cuando me operaron en el 2006, ellos vinieron a Guatemala y una sola iglesia local me dio $10,000. Luego la oficina regional. Si no hubiera sido por ello, yo no hubiera podido pagar mi hospital, porque mi hospital, y yo tuve que pagar 458,000 quetzales en el centro médico. Después me llamaron y me entregaron un doctorado honoris causa en el grado de cum laude, la Iglesia Presbiteriana de México. Y me ofrecieron ser maestro itinerante, con casa, con carro, con seguro médico, con seguro social, pero no. Mi iglesia, con todas sus debilidades, fallas y pecados, es mi iglesia. Es como mi madre, y yo no voy a cambiar de madre. Sin complicarme la vida como predicador, yo estaba re bien. No sé si conoces la casa donde vivimos en Guate. No he tenido. Te voy a llevar. Cuando se falleció el pastor Ezequiel, venir acá, para mí, nunca. Pero por favor, ¿de dónde salió esa idea? Pero llegó Alfredo a hablar conmigo, me habló Juan Manuel, oré como 3 semanas. Y aquí estoy. Y como dije al principio, no estoy aquí por dinero, no espero nada de nadie. Lo único que me importa es estar en la voluntad de Dios.
He pensado varias veces regresarme a la casa tranquilo como predicador. Tengo sin merecerlo, pero si yo aceptara las invitaciones que tengo para predicar, gastaría toda mi vida solo en eso, pero ya no salgo, ¿verdad? Solo de vez en cuando. Y sin complicarme la vida. Aquí pero hay todavía mucha gente malcriada. Y me he preguntado muchas veces qué necesidad tengo yo de estar soportando estos malcriados. Pero aquí estoy y quiero dejar la iglesia bien encaminada. Quiero dejar la iglesia como un push car, esos carritos que se ponían, cómo costaba subirlos a la línea del tren, pero una vez ya en los rieles, solitos ahí. Ese es mi propósito, ¿verdad? Completé este año, el 3 de enero, 54 años de servir al Señor, ¿verdad? Y 53 ya de ministerio. Entonces, una vez que el hermano Juan Pancán fue a hacer bautismos, allí al Novío, a Mates y Zabal, no me quiso bautizar. No, dijo, está muy pato. Yo no lo bautizo. Para mí fue como una puñalada, entonces me salí, busqué una piedra grande y me puse a llorar inconsolablemente. Mi madre me vio. Entonces mi mamá no aguantó y le fue a decir, mire pastor, mi hijo está allá, no hay manera de consolarlo porque él quiere bautizarlos. No dijo solamente que el papá lo autorice, y mi papá no era cristiano. Y a mi papá le dijo, yo no me meto en esas cosas, esa es decisión de él y suya. Entonces, de mala gana, me bautizó aquel día, 4 de octubre de 1964. Ahí está el certificado, todavía no lo guardo. Entonces, después el hermano Pancán, yo recorrí tantos lugares con él, tantas experiencias. Una de ellas, por ejemplo, se enfermó, él tenía un macho, ¿saben lo que es un macho, verdad? Pero grande, muy bueno. Entonces él se montaba en la silla y yo iba atrás. Pero se enfermó, le agarró como dolor de panza y se estaba muriendo el animal. En Mojanales, antes de cruzar el río. Entonces oramos por el animalón, le pusimos las manos y Dios lo sanó. Se levantó, nos volvimos a montar, nos cruzó el río y el animal siguió siendo misionero. Pero el hermano Juan le dijo, ojalá yo tuviera más Roberto Aldana para volverlo a bautizar. Entonces, con mi bautismo en el Espíritu Santo fue muy dramático, muy dramático. Porque mi pastor me dijo, mire hermano, cuando el Señor lo bautice a usted con el Espíritu Santo, lo tiene que tirar 3 o más metros. Y yo le creí, pues, yo tenía eso en mente, incluso que me arrodillaba, y esperando que el Señor me tirara, nunca me tiró. Yo iba a las convenciones distritales, confraternidades, y donde oraban más fuerte, donde yo ponía mi cabeza, oraban por mí, me sacudían, algunos me despeinaban, nada, hermano, nada. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Un día martes decidí ir al templo a hacer un ayuno yo solito. El peor día de mi vida. Me dolía la cabeza, me dio náusea, deseo de orar. ¿De dónde? ¿De dónde? Para leer la Biblia con el dolor de cabeza que tenía, yo no podía. Solo porque cuando yo nací, mi papá preguntó, ¿qué fue? Oh, varón fue. A ver si logro comunicar el día. Por eso aguanté aquel día, ayunar. Tipo 5:30 de la tarde, bien lo recuerdo. Fui al altar por pura hombría, a cerrar, a entregar el ayuno, se decía en aquel tiempo, a entregar el ayuno. ¿Y con qué palabra lo iba a entregar? Decepcionado, confundido, lleno de dudas, ¿por qué no recibía yo el bautismo con el Espíritu Santo?
Pero más o menos unos 3, 5 minutos después de estar arrodillado, me vinieron palabras. Y empezaron a fluir las palabras. Y empiezo yo a orar, y a orar, y a orar. Perdí la noción del tiempo. Se me quitó el dolor de cabeza, el malestar. Y cuando yo, solito, cuando yo me di cuenta, estoy hablando otro idioma. Pero yo sabía lo que estaba diciendo. Me cuesta creer cuando alguien me dice que yo hablo lenguas, pero yo no sé qué digo. No, yo sabía lo que estaba diciendo. Yo estaba adorando a Dios, ¿verdad? Pasé, vino la hora del culto, terminó el culto, yo seguí de rodillas y pasé toda la noche orando, hasta otro día a las 7 de la mañana. Cuando regreso a la casa, los ladrones habían entrado a la casa, se habían robado nuestras valijitas, la mejor ropa, el dinero que había. Yo era tesorero de los jóvenes y tenía 48 quetzales, era una millonada en aquel tiempo. Y se lo robaron también. Y como a las 10 de la mañana yo me di cuenta quiénes habían sido. Y en la vida inconversa yo les había puesto. Pero el Señor me capacitó de tal manera que los perdoné de corazón. Entre ellos mismos se mataron. Al año no había ni uno vivo de los que robaron. Pero la lucha espiritual para yo poder ser lleno del Espíritu Santo fue muy dura, muy dura. Jacob pasó una noche nada más peleando con el príncipe hasta que Dios lo bendijo, pero yo pasé muchas noches. Pero la experiencia que Dios me dio a mí fue tan genuina. Y anhelo que ese Pentecostés que Dios me dio a mí se lo dé a todos. Haciendo cuentas ahí con Luis, calculadora, yo he predicado más o menos entre 81 y 82,000 mensajes en mi vida. Y hay contaditos con los dedos aquellos mensajes en los que no se haya convertido por lo menos una persona. Entonces, en este quehacer estudiantil, estudié la teología negra, comenzando con la teología europea, la norteamericana, que es más europea que norteamericana, la latinoamericana, la teología asiática, la teología del oprimido, del opresor, la teología feminista, y saqué buenas notas sin pecar de nada. Pero tuve que tomar la decisión de hacer a un lado todas estas teologías y quedarme con la palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra. Quizá valga la pena recordar esto. Después que me vine de Costa Rica, me trajeron de Costa Rica, yo no me vine, me sacaron de allá, que no es lo mismo. Y que no tenía cómo pagar el estudio de mis hijos ni cómo alimentarlos. Entonces tuve que buscar trabajo, ¿verdad? Y me encontré con un paisano mío, un zacapaneco, don Ramiro Chavarría, que era dueño de Toyota Norte, ese que está ahí entre la zona 2 y la zona 1, calle Martí, 2 cuadras para acá. Está, creo yo, no sé, Toyota Norte. Y le dije, mira Ramiro, tengo problemas económicos. Vení, me dijo, y si vendes carros ganás, si no vendes no ganás. Me iba todas las mañanas para allá. El primer mes logré vender 3 carros. Gané casi 3,000 quetzales. Eso fue para mí una cantidad enorme. Pero el segundo mes yo vendí 14 carros. Y me gané casi 29,000 quetzales. Yo nunca había tenido un cheque de ese valor en mi mano. Don Ramiro me dijo, mira Roberto, me dijo, desde que viniste vos esto se compuso, me dijo, mira, quédate con el predio.
Mis hijos no quieren nada, no quieren nada. Quédate vos con el perro. Ahí me das algo, me dijo. Pero vos vas a ser el administrador y el dueño de esta cosa. Yo me alegré por un momento, pero con el cheque en la mano arranqué un viejo pick-up que me regaló Ricardo Waldrop, un Mitsubishi, timón duro, pero todo torcido, como que le había dado Parkinson o algo así. Entonces cuando iba para la casa, con tanto dinero, empecé a llorar. Y a llorar. Tanto que no podía ver el camino para manejar. Me orillé en el periférico. Antes del cruce a la San Juan, ahí me orillé y empiezo a llorar. Entonces, en el conflicto, debería estar contento, debería estar feliz, porque hoy hay ropa, zapato, pago colegio y vamos a disfrutar con la familia. Entonces, ahí por segunda vez en toda mi vida escuché, no, Dios habló a mi mente, y me hizo ver, yo no te llamé para que vendieras carne. Entonces yo le dije, Señor, pero ¿cómo no quieres que venda carro y con qué voy a alimentar a mi familia? Y la voz en mi mente dijo, eso no es tu problema, es mi problema. Fue así como nos arrancamos en bosques de oración. Esa experiencia fue traumática. Y de ahí el Señor nunca nos ha dejado. Se es ministro de Jesucristo solo por el llamamiento divino. No hay otro camino. Uno estudia no para ser ministro, sino porque ya es un embajador de Cristo. Uno que ha recibido de Dios el ministerio y la palabra de la reconciliación. Uno que ya es un portavoz de Dios, como dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Sin aquel llamamiento allá en el Cerro Chino, yo no estuviera aquí. Mi ilusión cuando niño y adolescente era tener potreros y vacas. Antes de tener ni una, yo andaba con un lazo aquí cruzado en mi pecho, porque me gustaba amarrar los terneros. Pero el Señor, cuando me llamó, le dio un viraje de 180 grados. Y en los peores momentos de mi vida, por ejemplo, en el 2001, yo fui operado de la garganta, un tumor canceroso. A mí me abrieron desde aquí hasta aquí. Me desprendieron la mandíbula para extraerme 90 centímetros cúbicos de tumor canceroso. Entonces cuando el doctor Peñalonso, que fue el que me operó, ojo con ese hombre, me dijo, don Roberto, usted va a perder el 76% de su voz. Fue muy duro para mí, muy duro para mí. Y yo le dije al Señor entre lágrimas, sin voz, mejor llévame. Recoge. Entonces, momentos bien críticos, pero recordar el llamamiento, recordar aquella mañana en el Cerro Chino, me ha sostenido, me ha sostenido. Yo quedé con 4 drenajes en mi cuello. Y con aquella idea me voy a quedar sin voz. El Señor no lo permitió. No tengo una voz así que digamos de locutor estereofónica. Pero bendito sea Dios, no soy mudo, ¿verdad? En el 2006, yo estoy abierto
verticalmente mi abdomen, 82 puntos, 78 puntos horizontales. Me extrajeron la próstata en su totalidad, toda la parte que rodeaba la próstata, terminación nerviosa, casi la mitad de mi vejiga, por un tumor canceroso invasivo. El diagnóstico clínico, cuando Erika le preguntó al doctor Enrique, al doctor Luque, al doctor Linares, que cuánto tiempo me queda a mí. El doctor Linares dijo: yo no soy Dios, ni mis compañeros tampoco. Pero con la experiencia que tenemos, entre 4 y 5 meses, muy duro. Muy duro para mí, pero muy duro para mi familia, ¿verdad? Entonces yo me encerraba en el baño a llorar, a contar las semanas, contar los meses, las semanas, contar los días. Y me encerraba a llorar para que no me vieran mis hijos ni mi esposa. Pero en vez de sentirme peor, me iba sintiendo mejor. Se cumplieron los 4 meses, no pasó nada. Llegué a los 5 y no pasó nada. Ya pasaron 12 años y todavía no ha pasado nada. Pero esas crisis son muy duras. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Pero recordar que un día Dios puso sus ojos sobre mí, me ha sostenido. Actualmente, a mí me han hecho todos los exámenes de laboratorio posibles aquí en Guatemala. Ni recuerdo ya cuántas resonancias magnéticas, hasta que me diagnosticaron que tengo metástasis, células cancerosas en todo mi cuerpo. Para confirmar o salir de dudas, yo fui al Instituto Nacional de Cancerología de México en septiembre del año pasado. Y a mí me sometieron a medicina nuclear, lo más avanzado que hay en el mundo. Resultado, igual, tengo células cancerosas. Pero no pienso en ellas, no me mortifico por ellas, por ratitos, pero no me mortifico. Y he subido a ese púlpito hasta con 39 y medio de fiebre, mareadísimo, a punto de desplomarme, y ahí siento la fuerza espiritual, emocional y física. Y yo disfruto servir a mi Señor, yo disfruto a lo grande. Yo estoy ahorita como si hubiera comenzado ayer mi ministerio. Entonces no tengo ningún temor a la muerte. Es más, de una vez le digo, y que quede grabado, el día que ustedes sepan que Roberto Aldana Sosa murió, no vayan a creer esa noticia, por favor. Porque ese día habré comenzado a vivir de verdad. Pero mientras tanto, voy a servir a mi Señor hasta mi último suspiro. Y aquella voz a mi mente de hace 54 años: yo te voy a llevar a muchas naciones para que prediques mi palabra. No ha sido tantas, pero por lo menos he ido a 54 países del mundo. Nunca he hecho un viaje de placer. Siempre he ido. Desde la India, Mongolia, Japón. Dios eterno. Entonces, lo que Dios me reveló aquel día fue cierto. No ha fallado. Más bien, yo ni sabía que eran naciones. Después, por lo menos, aprendí que es una nación, que no necesariamente es un país, ¿verdad? Una nación es una cultura, pueblo. Aquí estoy haciendo algo extraño. Yo voy a las oficinas de los médicos, les pago la consulta
pero no para que me vean a mí, sino para verlo yo a ellos. Ahí les llevo el mensaje de Jesús. Voy con abogados y les pago mi consulta para hablarles de Jesús. Esa es mi pasión. Es la única razón de estar en este mundo, es eso. ¿Qué aconsejar a las futuras generaciones? Bueno, no ingresen al ministerio porque su papá fue pastor. No lo hagan pensando que la vida del pastor es fácil. No lo hagan por algún interés económico. Ustedes van a ser siervos de Dios solo si Dios pone sus ojos en ustedes y los llama. Y en el desarrollo de su ministerio, hermanos, sean fieles. Dios no va a recompensar en aquel día tanto las cosas famosas, espectaculares o sensacionales que hicimos. Dios va a recompensar la fidelidad. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. 2, que la motivación de ustedes no sea cosechar aplausos ni plaquetas de reconocimiento. Que la motivación de ustedes sea buscar la gloria de Dios y el desarrollo integral de la iglesia. Hoy compartí un pensamiento ahí en Facebook, varias cosas, pero entre ellas esta: menos narcisismo, más cristianismo; menos promoción, publicidad, más acción; menos hablar, más actuar. Si la gente va a reconocer lo que usted es o lo que usted hace, amén, gloria a Dios. Y cuando les hagan esos reconocimientos, jóvenes y señoritas, saboréenlos, disfrútenlos, pero no se los vayan a tragar, porque de repente les causa indigestión. Los halagos y reconocimientos hay que disfrutarlos, pero no los tomen muy en serio. Total, nosotros somos solamente el burrito que lleva a Cristo encima. Y las vivas y los mantos y las palmas no son para nosotros, son para Jesús. Otra cosa, tengan la disposición de servir. En mi entender, desde el miembro más sencillo, el que no sabe leer y el que está remontado en las montañas, hasta el supervisor mundial de la iglesia, somos llamados a servir. Si estamos en esos cargos y no servimos, no servimos. Uno, creo que ahí con el hermano compartí este pensamiento mío, uno enseña y predica lo que sabe, pero transmite lo que uno es. Dios puso en mi corazón, de las pocas finanzas que tengo, ofrendar este piso de las oficinas. Y luego ofrendé la plataforma de la A a la Z, hice un préstamo. No lo hago para lucirme ante nadie. Pero cuando los hermanos vienen eso, sin decir una palabra, ahí van los hermanos ya poniendo todo el piso.
Porque uno enseña y predica lo que sabe, pero transmite lo que uno es. No se mareen, muchachos, con la teología de la prosperidad. Si usted tiene un carro de un modelo atrasado, o no llega a carro, pues, o no tiene una moto, a lo mejor no llega a moto, llega a bicicleta, y por si no hubiera bicicleta, pero usted puede caminar, camine. Cuando Dios bendice, hasta los costales regala. Y al que Dios le quiere dar, ya sabe dónde vive. Espere del Señor, no se maree por la teología de la prosperidad. Por favor. Voy a citar a Teresa de Calcuta aquí, en mi propia versión. Ella dijo: si puedes correr, corre. Pero si ya no puedes correr, trota. Y si no puedes trotar, camina. Ahí lo dejó ella. Yo le agregué: y si no puedes caminar, gatea. Y si no puedes gatear, arrástrate. Pero nunca te detengas. Nunca te detengas. Deja de estar pensando que si yo hubiera trabajado por una empresa y me han jubilado, estuviera re bien, estuviera re mal o ya no estuvieras. No puedes estar mejor. No hay nadie que pague tan bien como Jesús. No hay patrón en este mundo que pague tan bien como Jesús. Después de 54 años de servirle, te lo aseguro, te lo garantizo. La idea de irme a un sillón que mis hijos me regalaron allá y que mi esposa me lleve en una taza de café y mi champurrada ahí, pues se ha cruzado por mi mente, pero yo voy a servir a mi Señor hasta mi último suspiro, no te quepa la menor duda. Y en una sola entrevista no se puede decir de todo, pero si puedo compartir contigo muchas otras experiencias, será mi privilegio hacerlo.